Hola, estamos aquí con Ellen Fliss, una gran escritora que ha escrito 23 libros, licenciada en Psicología Clínica de la Salud. Además posee estudios superiores de música, medicina, nutrición humana, hipnosis clínica por la Universidad de Barcelona, máster en terapia breve estratégica y ahora dirige su consulta en Barcelona. Es miembro colaborador de la Asociación Española de Microinmunoterapia y forma parte de la Sociedad Catalana de Neuropsicología y lleva 23 libros publicados. ¿Qué tal, Helen? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí contigo. El placer es mío. Gracias. ¿Sobre qué tratan tus libros? ¿Van en una misma línea o varían en cuanto a temática? Varían, o sea, piensa que soy una persona muy ecléctica de gustos, o sea que tanto me gustaba leer cuando era más jovencita Agatha Christie como Tolkien, como el escritor de Dune, como me gustaba Kafka o me gustaban filósofos estoicos, o sea, entonces mi escritura se ha basado mucho en diferentes estilos, lo que también a veces hace que sea un poco difícil encasillarme, ¿no? Empecé escribiendo las dos primeras novelas en un estilo, pues bueno, muy de tipo Dune, de El alquimista, de un tipo este estilo. Después las dos siguientes fueron más de vivencias mías que tuve pues trabajando con tribus indígenas pieles rojas y en la selva amazónica. Entonces, siempre es novela, me gustan. Después pasé a escribir 4 libros sobre medicina tibetana y astromedicina porque viví un tiempo en Tíbet y en India y bueno, estudié medicina tibetana. Después he hecho libros de autoayuda, o sea, luego he vuelto otra vez a libros de viajes y ahora esta última trilogía, bueno, y el apartado de thriller, que para mí es, bueno, un poco honor a Agatha Christie, a Sherlock Holmes, un poco también estilo Dan Brown, o sea, bueno, es que me gusta mucho leer y como buena lectora también me gusta escribir. Y vuelvo a repetir, mi manager siempre me dice que a ver si me encasillo de una vez en alguna línea y me quedo quieta en ella y así le es más fácil promocionarme y moverme, ¿no? Pero es Ujú. que soy muy curiosa y me gusta escribir sobre todo. Podría decir que eres bastante polifacética y creativa, ¿no? Mucho. Y además es que para mí escribir es una especie de pasión, ¿no? El otro día en una entrevista que también me harán con los de Badalona Escriu, hay una pregunta, ¿no?, que es como estándar, que le preguntaba a la escritora que si alguien le daba 1 millón de euros, que si dejaría de escribir, ¿no? Y la señora se quedó un poco así y le dijo, hombre, si me dan 1 millón de euros con lo que podría ayudar a mi familia, pues sí, dejaría de escribir. A mí me das 1 millón de euros y si dejo de escribir me da un patatús. O sea, yo siempre digo que sobreviví a todo lo que vivimos con el COVID y todo el trabajo que tuvimos las personas que trabajamos en sanidad, gracias a que escribí 3 libros durante el COVID. Si no, yo creo que salto por el balcón. Uno de ellos lo titulé El asesino del COVID, ¿no? Era un thriller donde pasaba todo en esa Barcelona vaciada y donde se descubría gracias a esto a un asesino en serie, pero porque para mí simbolizó el poder recuperar psicológicamente el control. Si yo podía descubrir al asesino, podía encontrarlo y podía pillarlo, estaba haciendo de alguna manera una terapia personal de convencerme de que podríamos atrapar al COVID y eliminarlo, ¿no? Entonces, para mí la escritura es media vida. Es esencial y casi una necesidad, ¿verdad? Sí, ¿Y para mí sí. cuáles son tus últimos libros que quieres presentar, hablar un poquito más en detalle? Pues, empecé la trilogía de épica ficción que tenía abandonada desde hace mucho tiempo el escribir épica ficción y empecé precisamente en el COVID y empecé con el volumen 1,
que es, no sé si se ve bien o no, es Nieve y arena. Es la saga Vientos del pasado, Vientos del futuro. Ya vamos por la segunda edición. Luego continué con el volumen 2, que ha sido Oscuridad, ¿vale? Y el último, que está relativamente recién salidito del horno, porque salió este noviembre, La búsqueda, que ya es la última y parte definitiva, ¿eh? Vientos del pasado, Vientos del futuro, y la última es un capítulo que es la búsqueda. A ver, la idea surgió de que yo tengo en todos mis libros bueno, es que para presentar esto lo estuve analizando mucho. Yo tengo una obsesión que la represento en uno de estos personajes, que es el mago Merlín, que tiene que ver con crear un mundo donde realmente pueda existir la paz y tener una sociedad y unos gobernantes que potencien la paz en lugar de la guerra. Y esto es una obsesión que tengo desde que tengo 7 años. Entonces, luego me he ido dando cuenta que siempre de una manera o de otra, en mis libros, incluso en los libros de psicología, de tipo autoayuda, incluso lo de Creciendo Juntos, que es para un manual para padres, o sea, siempre aparece el educar para una sociedad en paz. Entonces, de alguna manera, el libro, toda la saga, lo que va haciendo es explicar cómo podemos construir y llegar a tener una sociedad de este tipo. Normalmente las utopías distópicas nos explican la tragedia de lo que es nuestra vida. Pero muy poca gente, he visto en novela, se atreve a explicarnos cómo tendría que ser una sociedad que pudiera funcionar realmente utópicamente. La verdad es que el final, el tercero, el de la búsqueda, gira alrededor de la construcción de esa sociedad, gira alrededor realmente de cómo han de ser los gobernantes que gobiernen en paz, cómo han de ser la educación, cómo ha de ser la relación entre las personas que puedan terminar construyendo un mundo o una realidad de una sociedad que pueda y sepa vivir en paz. Entonces, la base del libro es esta. El protagonista que va siempre refunfuñando y quejándose es a Merlín, que sigue buscando su Arturo y su tabla redonda y que está cabreado porque en cada invento y en cada intento que ha hecho de intentar encontrar a lo largo de los siglos ese Arturo, siempre ha fracasado. Entonces él, bueno, construye y educa a un grupo de 13 druidas para que sean esa futura sociedad, ¿no? Esa futura civilización. Y entonces todo va girando un poco alrededor de esos 13 muchachos, de estos 13 jóvenes, alrededor de la construcción de los mundos. Todo ocurre después de una destrucción total. Entonces solo quedan los mundos divididos en las 4 direcciones. O sea, cada mundo tiene sus características y su construcción. Entonces, el primer libro de alguna manera nos entra en esta primera idea, nos introduce los personajes y nos introduce realmente las 4 áreas del planeta, cómo han quedado, ¿no? El segundo libro es un libro mucho más esotérico, donde yo me permití escribir y contar aprendizajes que yo tuve cuando viví con los Pieles Rojas, aprendizajes que tuve cuando estuve viviendo dentro de la cultura budística, dentro de monasterios lamísticos, dentro de yo viví en los años alrededor de los 79, 80, viví en unos kibbutz israelíes, eran kibbutz socialistas, por lo tanto no eran religiosos, y vi cómo esto está destruido, ahora ya no existe. Y realmente la sociedad que habían organizado y que habían construido era una sociedad realmente que tenía todos los visos de poder convertirse en eso que yo soñaba.
Evidentemente, hay una serie de rituales que aprendí en aquella época de Cábala, que también los he puesto, me he permitido de alguna manera no llevarme yo nunca, no llevarme a la tumba esos aprendizajes, y ahí están puestos. Y también en este segundo volumen, igual que en el tercero, hay un ritual construido con el lenguaje quenya, que es el lenguaje que se inventó Tolkien con los elfos, y Ajá. utilizo el inventar un ritual basado en un ritual que sí que existe, la místico, pero con la idea de los elfos y del lenguaje élfico. Incluso en el libro pongo el link de un programa que es un diccionario de traducción élfica, donde tú puedes poner en el idioma que quieras lo que quieres escribir y te lo traduce a elfo, o pones algo élfico y te lo traduce a la lengua castellana, ¿no? En este caso era la lengua castellana. Bueno, es una anécdota así curiosa dentro del libro. Hay todo un tratado sobre dragones. Tengo la anécdota de que mi abuela tenía un diccionario de dragones y de cazadores de dragones muy, muy antiguo. Cuando mi abuela faltó, gran parte de su gran biblioteca me pasó en herencia, mi familia estuvo de acuerdo y yo hice restaurar ese libro. Pues gran parte de enseñanzas que encontré en ese libro y curiosidades también están vertidas en el segundo. Y el tercero está mucho más concentrado en los 13 jóvenes y 4 de sus mentores, y todo el aprendizaje que ellos pueden realizar para construir realmente esa sociedad, ¿no? Que ellos son los vientos y por lo tanto son los vientos del futuro, y que se pueda construir sin que ninguno de ellos se sacrifique, sin que ninguno de ellos muera, sin que haya más muertes inútiles, ¿no? Y hay esa construcción de lo que es el amor en pareja, lo que es el amor en familia y lo que es una sociedad en una educación de paz, en un lenguaje de paz, bueno, y ahí entran también muchas partes de neurología, de psicología, de trabajo más, que estaría más dentro de mi línea de profesional, ¿no? Más realmente un tratado social de fondo, que evidentemente es una propuesta y nunca sé si se podrá llevar a cabo o no. Pero bueno, al menos vamos poniendo propuestas de cómo pueden ser estos mundos que nos lleven a que nuestros, en mi caso, nietos, tataranietos, bisnietos, o sea, puedan ver alguna vez ese mundo que Berlín quería promover, quería traer al mundo cuando creó Arturo y su leyenda de la tabla redonda, ¿no? Donde todos eran iguales. Interesante. Digamos que el mensaje principal de tus obras podría ser ese un poquito que hemos hablado, ¿no? El cómo educar para la paz y todos esos valores positivos. Totalmente, totalmente. Y el cómo cambiar nosotros personalmente, porque esto está como una constante en mis libros, el cómo cambiar nosotros para tener fuera la sociedad que deseamos, ¿no? Ser nosotros lo que queremos ver en el mundo exterior. ¿Y dónde podemos encontrar tus libros? Mira, podéis encontrarlos en mi página web, que es www.elenflixescritora, y dentro encontráis el apartado que pone libros y entráis y allí podéis comprarlos. Pero también podéis entrar en mi página de escritora de Amazon, que allí los encontráis todos tanto en formato Kindle como en formato ebook, como en papel impreso que os lo envían. La diferencia de comprármelo en mi página web está en que allí yo puedo dedicároslos.
En Amazon, evidentemente, no hay la posibilidad de dedicárselo a la persona, pero que me refiero de que es de lo mismo y es la forma de poder acceder a ellos. Yo estaré dejando los enlaces en la descripción de este vídeo para todas las personas que nos vean. ¿Y qué te inspiró un poco a convertirte en escritora? Pues mira, a los 7 años, cuando yo ya leía bastante bien, como con mis padres vivíamos en países lejanos, muchas veces yo estaba totalmente sola, no habían otros niños, no había nacido todavía mi hermana y estaba muy sola. Entonces mi manera de entretenerme muchas veces era sentarme a escribir y escribir pequeños relatos. Luego, cuando nació mi hermana, nos llevamos 10 años de diferencia, y en casa se reunían amigos de mis padres, pues yo me sentaba a entretener a los hijos de estos amigos de mis padres y a mi hermana y les contaba historias. Y unas eran inventadas y otras eran cuentos conocidos, pero que íbamos destruyéndolos, ¿no? Y poco a poco yo fui entrando en darme cuenta que para mí era vital poder contar cosas, poder contar historias. Y evidentemente a los 15 años tengo mis diarios de poesía que no publicaré nunca por vergüenza, pero bueno, o sea, yo siempre he necesitado, cuando me aburría en clase, en la universidad, escribía. Era mi manera de no liarla o de no estorbar o de no molestar. Entonces yo escribía y poco a poco fui dándome cuenta de que mi gran pasión era el alma humana, por eso me determiné por la psicología y por el otro lado era la escritura, porque a través de escribir podías conectar con muchas almas, podías conectar con muchas personas, podías promover cambios. Si uno de nosotros tenemos una acción importante de cambio sobre 5 personas, si tenemos en cuenta que cada una de estas 5 personas a su vez tendrán un impacto importante sobre otras 5, imaginaros escribiendo, o sea, cuántas cositas podemos dejar sembradas y que realmente se esparzan sin que ni siquiera las personas se den cuenta de sus propios cambios. Realmente puedes dejar como un gran legado y además como una influencia muy positiva en el mundo. Yo pienso que sí, yo pienso que todos los escritores, sin darnos cuenta, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de que cada una de nuestras historias están dejando un mensaje, ya sea de tristeza, ya sea de desesperanza, ya sea de lo que sea, pues que incluso en novelas de thrillers, o sea, que parece que los asesinatos, no, siempre hay una moraleja, siempre hay una enseñanza, siempre hay unas personas que están enseñando que las cosas se pueden hacer de otra manera. Entonces, para mí, cualquier tipo de escritura, incluso la que ahora están medio así burlando, ¿no? Del cosi romántico. Nunca he escrito de cosi romántico, pero, o sea, incluso pienso que un cosi romántico de calidad puede enseñar y dejar sembradas muchísimas cosas. Por lo tanto, pienso que la escritura es fundamental. Yo cuando oigo las nuevas leyes de educación que quitan filosofía, que quitan literatura, que no se va a hacer que los chicos lean, y que cada vez vamos todo más concentrado, más TikTok, más tipo X, ¿no? O 140 caracteres, o sea, todo se va reduciendo y todo se queda en titulares, a mí me horroriza, porque, o sea, me horroriza más eso que la inteligencia artificial. O sea, porque la inteligencia artificial utilizada como una herramienta al servicio del humano puede ser muy útil. Ahora bien, el no escribir, el tener ignorancia, es el asesinato más grande que hacemos sobre la especie humana. Es como si de alguna manera en la sociedad se incentivara como la idea de que la esencia, el alma humana no
no es necesaria y está de más, ¿no? Y eso invita como lo que tú dices, la ignorancia y el desconocimiento de uno mismo y la pérdida de valores. Totalmente. O sea, es como que cuanto más ignorantes seamos, evidentemente más fácil es manipularnos, ¿no? O sea, a mí me alucina que cada vez hayan más tierraplanistas en la Tierra. O sea, que cada vez haya más gente que realmente esté convencida de que el enemigo es de alguna manera la ciencia y de que nadie compruebe si los bulos que están corriendo son ciertos o no. O sea, el sentido común sale de leer, estudiar, analizar y al final Claro. discriminar. Cuando borramos todo esto y uniformamos el pensamiento, y eso se hace con los programas, o sea, que seleccionan, si tú tienes un tipo de ideología, si tú siempre consultas un determinado tipo de noticias, al final el programa solo te dará en Facebook, solo te dará en YouTube, solo te dará en TikTok, solo te dará en todo lo que son las redes sociales, solo te da aquello que tú escoges y que tú lees. Por lo tanto, nunca tienes una opinión que haga que tu cognición entre en contradicción y te haga pensar y te haga analizar. Claro, eso es como, no sé si estoy lo cierto, pero eso es como en psicología la profecía autocumplida, ¿puede ser? Sí, la profecía autocumplida, sí, sí. O el efecto Pigmalión. O sea, yo estoy convencido de que esto es así y lo transformo en eso. Sí, Siempre sí. va con contenido que te refuerza lo que tú ya piensas. Lo que tú ya piensas y que por lo tanto cada vez va quedando más descartada cualquier otra mirada sobre el otro o sobre la sociedad o sobre la cultura. O sea, cada vez va quedando como más reforzado y cambiar eh, creencias nucleares es lo más difícil que hay. Por lo ¿Mm? tanto, si yo estoy convencido de que tenemos entre nosotros, es un decir, ¿eh? O sea, tenemos entre nosotros extraterrestres que nos están envenenando, o sea, yo llegaré a un punto que solo encontraré noticias y encontraré escritos que hablen de cómo nos están envenenando los extraterrestres. Por Sí, lo tanto, yo terminaré construyendo una paranoia y un delirio brutal sobre eso. claro. Lo- Entonces, lo- sí. Los algoritmos de las redes sociales funcionan así, te dan sí. un poco más de lo que tú ya, de tus intereses, de lo que tú piensas. Y no te permite contrastar. Yo recuerdo a mi padre que siempre, el país que estuviéramos viviendo en aquel momento, él compraba los periódicos, llamémosle de derechas, los periódicos llamémosle centrales y los periódicos de izquierdas. Y a veces mi madre le decía, ¿pero por qué te lo lees todo? Y él le decía, no, es muy fácil, a mí me caen bien estos, pero quiero ver cómo ven estos al resto de la población y cómo ven estos, o sea, a los otros dos, porque entonces yo puedo sacar al final una opinión Claro. que sea más neutral o más concreta. Y habrá cosas que de las derechas me parecerán auténticas locuras, pero habrán otras que de alguna manera veré que, bueno, no estamos tan alejados en manera de pensar. O sea, veré cosas en las izquierdas que me parecerán meadas fuera de tiesto y otras que en cambio no me parecerán tan alejadas de mi manera de entenderlo y veré opiniones más del centro, es igual si derecha o izquierda, y que, bueno, pues, y con todo ello yo voy a terminar generando mi propia opinión, voy a tener criterio. Importante ese sentido crítico, para eso hay que estar abierto de mente y abierto a escuchar otras opiniones distintas. Pero desde que estamos con el boom de las redes sociales, esto cada vez se ha ido acotando y se ha ido cerrando más. O sea, a tu red social llegará el periódico que reafirma tu manera de pensar porque es al que tú has entrado y has mirado más veces. Por lo tanto, te pondrá esos titulares de ese periódico
en el Facebook, o te lo pondrá en tu Instagram, o te lo pondrá donde tú estés más habitualmente conectado. Pero es que es más, tú entrarás en Google y las noticias que te da y que te saca ya son las que el algoritmo sabe que estás consultando. Por lo tanto, claro, el criterio está desapareciendo. Estamos haciendo una uniformación de pensamiento. Y eso es Sí, muy peligroso. sí, yo pienso igual. Sí. Y vamos a seguir cambiando un poquito de tema. Es muy interesante esto, pero vamos a seguir con las preguntas. Sí, ¿Qué mayores influencias literarias? uy, muchísimas. Evidentemente, antes comentaba a la señora Agatha Christie. También he hablado de Dan Brown con algo más ligero, más suave. Evidentemente, el escritor, que no recuerdo exactamente, soy muy mala para los nombres de los escritores, el escritor de la saga de Dune, el escritor de Fahrenheit, también me parece fabuloso. Tolkien, evidentemente. He seguido más televisivamente que por escritos toda la saga de Juego de Tronos, que no es más que un Dune reconvertido a unos mundos más terrenales y más de una edad media. Pero es Dune, o sea, incluso la primera temporada me pareció impresionante lo que llegaba a parecerse, ¿no?, al asesinato del duque en Arrakis. O sea, bueno, de alguna manera me pareció interesante porque, bueno, a mis hijos les hacía gracia verla y yo cuando hay algunas series de este tipo me gusta estar con ellos para poder aclarar también conceptos. Siguiendo con líneas del cine, evidentemente estaría La Guerra de las Galaxias, pero por el otro lado soy una gran amante de la escritora Anais Nin. Me encanta Kafka, me gusta Borges. O sea, los estoicos me parecen muy buenos libros para poder seguir. Dentro de la psicología, evidentemente, Freud es el pionero, pero luego tenemos gente como la Joanna Sinon Bolen, es la que escribió Los dioses de cada mujer, luego escribió también Los dioses de cada hombre, que también me parece genial con lo que ella aporta y cómo nos hace entender los arquetipos. Me gusta Tolstoy, ya sé que todo el mundo me dice que tostón, pero a mí me gusta mucho Tolstoy, y muchos de los temas que él toca, como por ejemplo en Ana Karenina, siguen estando muy en actualidad. Si lo llevamos de la Rusia de los zares a la actualidad, evidentemente el libro está muy en boga, y habrían muchísimos más que me gustan un montón. Muy interesante. ¿Y tienes alguna rutina de escritura especial, algún ritual así especial? Tengo varios. Me gusta abrir siempre una velita en función de la temática que voy a tocar en esos capítulos. La velita es verde o es amarilla o es azul, porque en psicología los colores tienen una función, tienen un significado. Entonces, si voy a hablar de temas de amor o relacionados con el amor, pongo una velita verde. Si quiero hablar más sobre la mente o sobre momentos muy mentales, voy a poner o el azul eléctrico o pondré el amarillo. Si tengo crisis de creatividad, el color naranja. Si a veces no tengo la velita, entonces lo que pongo es los humidificadores. Hay algunos que llevan unas lucecitas de colores, entonces busco en las lucecitas del humidificador la luz con la que quiero escribir. Siempre escribo con Bolivic, es una fijación. O sea, me han regalado bolígrafos muy buenos, pero yo no me siento cómoda. Me gusta escribir con el Bolivic, me gusta escribir a mano. ¿Mm? Y luego hay olores que según qué libro van a estar muy presentes, porque para mí ese olor me ha ayudado en la creación. Por ejemplo, en la trilogía
el olor de la flor de iris ha estado muy, muy presente durante todo el relato. Entonces, yo utilizaba aromaterapia de iris cuando escribía. Algunas veces utilizo bergamota. Estos son mis rituales fijos. Solo puedo escribir normalmente en fines de semana, porque de lunes a viernes tengo un horario de visitas bastante intenso. Entonces, a veces algún lunes a la mañana me lo reservo para terminar de pulir alguna cosa, pero luego ya a partir de viernes a las 7 de la tarde ya reviso lo escrito la semana anterior para ya prepararme para el sábado a la mañana escribir, luego salimos por la tarde, si es verano salimos por la mañana y luego por la tarde escribo, y el domingo, a no ser que hayamos quedado con nietos, con hijos, con familia, pues también lo utilizo para escribir. Yo me llevo mi libreta, incluso si nos vamos de fin de semana, siempre voy con la libreta y en algún momento yo escribo. A veces cuando me quedo colapsada hago algo que en psicología llamamos manchas de tigre, que va muy bien para la gente que se queda colapsada con la tesis doctoral, y también escribir desde el final hacia adelante. Esto lo hago mucho en los thrillers, como donde me doy cuenta de que donde todo el mundo patina más en las novelas de los thrillers es en la resolución del final. Empiezo la novela por el final y luego voy avanzando. Y si tengo crisis, lo que hago es lo de las manchas de tigre. A lo mejor estoy en un bar y hay una conversación en la mesa de al lado que me parece muy psicológica, muy, muy especial. Y saco mi libretita, siempre llevo una en el bolso, y Luis ya me ve ahí escribiendo. Luis es mi esposo, o cuando mis hijos me ven escribiendo, ya dicen, ¿qué está escuchando? Y entonces voy haciendo, o a lo mejor de pronto, si me ocurre una idea de un diálogo, así, pluf, yo saco mi libreta, apunto, esto significa manchas de tigre. Luego esto, en algún momento de la evolución de la historia, se encaja en el libro. Ajá. Son esas pequeñas cosas que, bueno, pues cada uno de nosotros tenemos nuestras manías. Estas estarían dentro de las más habituales mías. Es un poco también de combatir el bloqueo creativo cuando aparece, ¿no? Sí, es la manera las manchas de tigre, sobre todo, es la manera de sentarte y escribir algo que luego utilizarás, o a lo mejor no utilizarás, pero sentarte y escribir en aquel momento aquello que se te ha ocurrido, aunque no sepas dónde lo vas a encajar. O de pronto estás con bloqueo y se te ocurre una mini historia. Entonces yo esto luego lo subo en el blog de escritora, y allí coloco esa mini historia en el blog, pero que a mí realmente me ha servido para ir desenganchándome de los bloqueos creativos, porque evidentemente aparecen. Y sobre todo cuando además escribes de fin de semana en fin de semana, como haya un fin de semana que hayan habido situaciones que no has podido escribir, luego rearrancar el libro te cuesta, te encuentras atascado. Vale, muy bien. ¿Y cuánto de ti hay en tus personajes? Muchísimo. Por ejemplo, en el libro del chamán es casi una autobiografía. En el de India aprendí a amar también, pero aquí en el de Nieve y Arena, evidentemente las personas que me conocen me reconocen muchísimo en el personaje de la pareja de Merlín. O sea, de alguna manera en todos los libros, pero además es que todos los libros son un compendio de vivencias, ¿no? Lo que te hablaba de los kibus, es como yo he distribuido las poblaciones. O sea, hay una descripción del poblado del mundo
que es un proyecto que hicimos con un grupo de amigos que queríamos poner en marcha. Luego no pudo ser posible, pero incluso los planos de la distribución de las viviendas y de cómo se iba a organizar el pueblo, es el poblado del mundo. O sea, de alguna manera mis libros siempre son gran parte de mí. Qué bueno. ¿Y podrías decirnos cuáles son tus redes sociales para que la gente que vea el vídeo pues te busquen, si te quieren hablar o seguirte? A ver, tengo el Facebook de Ellen Flix Escritora, tengo que es así, Ellen Flix Escritora en Facebook y está. Instagram es Ellen Flix, sin nada más. Y luego YouTube, tengo un canal de YouTube que es Ellen Flix. Y tengo también, espera que me he dejado algo, me parece, el YouTube, el Instagram y Facebook. Vale, estaremos dejando los enlaces también en la descripción. Sí. Y bueno, pues hasta aquí la entrevista y ha sido un placer compartir este espacio contigo, esta charla tan bonita, tan profunda. Igualmente, Moisés, cuando quieras, he pasado un rato muy agradable contigo. Cuando quieras, volvemos a quedar y charlamos de lo que tú creas y quieras. Será un placer. Venga, Muchas Moisés. gracias. Un abrazo.